Señorías, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a todos los grupos, especialmente a sus portavoces, la flexibilidad en el manejo horario de esta comisión. Hoy empezamos con media hora de retraso, pero el hacerlo por la mañana permite a los senadores y diputados que vivan fuera de Madrid tener una agenda más flexible. Mi agradecimiento también a Mira Milasovic-Juaristi, que es nuestra primera compareciente, que ha aguantado con estoicismo franciscano esta media hora de retraso. Y sin más, le voy a dar la palabra, abriremos luego el turno con los grupos y tengan ustedes en cuenta que tenemos una segunda comparecencia del general Carlos Gómez López de Medina para que calculen que si queremos tener un horario razonable de comida deberíamos terminar hacia las 2:30, si es posible, si no, lo continuaríamos. Señora Mira Milasovic-Juaristi, gracias por comparecer a esta comisión. Es una comisión de nuevo cuño y que va organizando su agenda día a día, un poco como la película Casablanca, que el guión del día siguiente se escribía la noche anterior, pero en fin, Casablanca terminó relativamente bien y espero que esta comisión también. Tiene usted la palabra. Buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un honor comparecer ante la Comisión de Seguridad Nacional y es un honor para mí también compartir con todos ustedes, con sus señorías, la palabra que oigo frecuentemente solo en la televisión, pero que nunca ha estado aquí, que para mí es un honor compartir con ustedes los conocimientos que yo tengo de Rusia y de la guerra de información de Rusia. Y como se ha mencionado la palabra y la película Casablanca, pues yo espero que esto sea el comienzo de una larga amistad, como acaba la película. Bueno, dicho esto, vamos a hablar. Yo tengo entendido que ante esta comisión van a comparecer otros expertos. También tengo entendido que en 2 análisis publicados por el Instituto Elcano han sido repartidos a los miembros de esta comisión. Uno de ellos es del comienzo de este año, sobre desinformación, y el último que pone la combinación, el concepto de la combinación, está escrito después de la celebración del referéndum ilegal de Cataluña. En primer lugar, vamos simplemente a aclarar dos conceptos, y esto es que hay que hacer diferencia entre lo que es un ciberataque, entre ciberataques y la guerra de información o desinformación, que puede ser una otra cosa. La guerra de información se practica en las redes sociales y otros servicios de Internet. Como antes de ayer habían declarado los responsables del Centro Criptológico Nacional, han afirmado que no hubo un ciberataque desde Rusia y han precisado que habían ocurrido 70, pero que su procedencia es de los delincuentes cibernéticos como Anonymous o otro, pero en cualquier caso que no se trata de Rusia. Pero los mismos responsables subrayaron que retuitear desde perfiles falsos o desinformar no es un ciberataque, aunque puede formar parte de la llamada guerra híbrida. Hemos oído mucho el término de la guerra híbrida y yo no voy a entrar, luego si alguien me pregunta puedo entrar con mucho más detalle, solo algunas precisiones. El término de la guerra híbrida se ha usado muchísimo, es un concepto que primero empezó a usarse en el vocabulario de la OTAN para describir la lucha contra las fuerzas insurgentes, de insurgencia. Luego se describió como una guerra de combinación entre las fuerzas convencionales e irregulares, y desde 2014, desde la anexión de Crimea por Rusia, se habla de la guerra híbrida como una de las estrategias de Rusia. Rusia literalmente documentos rusos traducen la palabra híbrido y dice «гибридная война»,
Sin embargo, ellos usan otros términos, que es la guerra no lineal, la guerra ambigua, la guerra especial, la guerra de las redes. Si comparamos lo que rusos comprenden por la guerra no lineal, que es el término que más usan, realmente coincide con dos conceptos que ya están en la estrategia de la Unión Soviética y cuya raíz está en la Rusia prerevolucionaria. Un concepto son medidas activas y otro concepto es guerra de información. Los rusos usan estos dos conceptos, medidas activas y guerra de información, casi como sinónimos. Y habitualmente los usan conjuntamente. Quiero decir que van juntos y que muchas veces se confunden. Yo ahora voy a pasar a hablar de los hechos que, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué hablamos de una posible injerencia de Rusia en Cataluña? Una de las razones, y en esto yo no voy a entrar ahora en detalle porque creo que la mayoría de ustedes primero ha visto muchos de estas imágenes y mucho de este material en los medios de comunicación y en otros análisis. Yo los he puesto aquí por si necesito usarlos en las respuestas. Son imágenes de los tweets creados por Julian Assange. Es la afirmación que se ha hecho desde el país y desde la Universidad de George Washington sobre el aumento en las redes sociales de la palabra Cataluña y referéndum catalán, que aumentó 2000% en los últimos días del septiembre. Y luego aquí están algunas imágenes de la información que ofrecieron RT, la antigua Russia Today y Sputnik. Ustedes se van a quedar, supongo, con este PowerPoint, pueden mirarlo detalladamente. En esta presentación no he puesto el análisis que uso en mi publicación de Elcano sobre la información que se ofreció en las televisiones estatales de Rusia, porque están en ruso y creo que no tenemos tiempo para traducirlos. En cualquier caso, aquí están, digamos, las informaciones más llamativas de los mensajes que ha creado Julian Assange, que se han repetido con una velocidad, algunos afirman que es en un segundo 60 veces, que solo se puede hacer por un bot, por un robot, que es imposible que seres humanos en un segundo retuitean 60 veces un tweet, aunque sea de Julian Assange. Y en cualquier caso, pues bueno, hay que decir que también, y con esto ser justos, muchas de las imágenes que Sputnik y Russia Today han usado son imágenes que los mismos independentistas ofrecieron a varios medios de comunicación. Otra cosa son los comentarios de diferentes medios de comunicación. Como preciso en Ari, es cierto que los medios tan respetables como New York Times, como The Guardian o BBC y muchos otros medios han publicado varias informaciones erróneas, intencionadamente o no. Esto hay que subrayar, Rusia no es el único país cuyos medios de información han publicado este tipo de información. Donde hay una distinción es que RT y Sputnik reciben alrededor de 311 millones de dólares al año directamente del gobierno. Son medios de comunicación que funcionan fuera de Rusia y que forman parte, digamos, de la financiación gubernamental de Rusia. Otros titulares que están aquí, pero resumiendo todo esto, resumiendo los mensajes de Twitter retuiteados, resumiendo mensajes analizando los artículos de RT, reportajes de RT, artículos de Sputnik y analizando la información de las televisiones rusas estatales, aquí están uno de los mensajes más importantes. Si hablamos de la desinformación, hay que decir que la desinformación no es vamos a contar las mentiras, tralala. La desinformación no es solo
lanzar mensajes verdaderos, noticias verdaderas o falsas, ¿no? La desinformación es crear mensajes, tener un propósito de lanzar un mensaje alrededor y apoyándolo obviamente en una noticia. De los mensajes más destacables, una es obviamente el uso de la fuerza por parte de la policía, que siempre se ha presentado como una violencia deliberada y no como una legítima defensa de la seguridad del Estado, y normalmente esta noticia siempre se ha vinculado como una práctica de la época franquista y no de España democrática. Otro de los mensajes era que la Unión Europea reconocería la independencia de Cataluña, que la Unión Europea había presionado a España para llevar explícitamente a cabo una acción represiva para impedir el referéndum, porque después del Brexit no venía bien ninguna independencia más. Se describió esto como la revolución de color. Los rusos llaman revolución de color el derrocamiento de los regímenes cleptocráticos en los estados del espacio postsoviético, en las exrepúblicas soviéticas, donde acusan directamente en primer lugar a los Estados Unidos, pero también a la Unión Europea, de fomentar el derrocamiento de los gobiernos de estos estados, y lo definen como revolución de color. Describen lo que ocurre en Cataluña, estos medios, como una revolución de color de la Unión Europea. Hubo muchísima comparación entre Kosovo y Cataluña, entre Crimea y Cataluña, entre la guerra civil de la región de Donbass y supuesta posible guerra civil en Cataluña, entre España y Cataluña. Aquí se ve en RT clarísimamente esta intención, y el mismo presidente Vladimir Putin en el club de Baladi salió y dijo que él había advertido al Occidente hace tiempo que el reconocimiento de Kosovo como Estado independiente va a abrir una caja de Pandora y que va a fomentar independentismo y separatismo en otra parte. Yo creo que la postura oficial de España coincide con esta valoración, y yo puedo decir que incluso mía propia, ¿no? La cuestión de Kosovo, sin duda alguna, es un precedente histórico que puede tener consecuencias muy diferentes. Pero yo uso una palabra que en ruso quiere decir es combinacia. Significa la combinación, y la pongo entre comillas porque realmente se ha usado mucho en todos los análisis el concepto de desinformación o de fake news, pero yo creo que hubo muy pocos análisis, o por lo menos yo no los conozco, que ha intentado detectar cómo funciona la desinformación. Y yo aquí pongo un gráfico que quiere decir que hay una combinación entre varios instrumentos y una coordinación entre ellos. La combinación es la palabra que siempre, tanto en la doctrina militar como en varios artículos sobre la guerra de información, aparece. Combinacia, nunca solo una cosa puede realmente conseguir una desinformación o lanzar un mensaje. Sabemos que hay, incluso en la Wikipedia hay una cosa en una entrada que son web brigadas. Hay mucha investigación de la existencia de los trolls, de los bots, de los sock puppets. Esto es una información. Yo luego volveré a este tema porque no necesariamente es solo uso de Rusia de ellos, ¿no? Pero existe una cosa que se llama web brigada y se compone de diferentes elementos. En Rusia existen fábricas de trolls, las granjas de troll. La más conocida es en San Petersburgo. Hay un libro de ello publicado. ¿Qué tipo de gente trabaja allí? ¿Cómo se trabaja? ¿Y cuál es su trabajo? Tenemos los medios de comunicación financiados por el gobierno de Rusia, que son RT y Sputnik, las televisiones estatales, esto es en ruso. Están las redes sociales, Twitter y Facebook. Luego tenemos dos personajes
cuyo Edward Snowden está exiliado en Rusia, pero Julian Assange, como sabéis, está en Londres y más que, quiero decir, si Julian Assange ha sido pagado por tuitear, esto más podría ser por parte de Cataluña que por parte de Rusia, aunque yo no tengo pruebas, pero sí que ha salido en la prensa que uno de los ideólogos del separatismo catalán ha estado reunido unas 3-4 horas en la Embajada de Ecuador en Londres. De esto ha comentado nuestro ministro de Defensa. Existe ciberinteligencia y aquí, ojo, yo no hablo de ciberataques. Ciberinteligencia es una parte de cualquier servicio de inteligencia que incluso con métodos analíticos puede conseguir información valiosa y significativa para una operación de fuentes abiertas. Hoy en día nuestras vidas están en Internet incluso por nuestra propia voluntad, ¿no? y por una inercia. Y luego está la desinformación, que es un concepto que en realidad tiene una larga trayectoria. En la época soviética la desinformación sobre todo servía para persuadir, para convencer lo superior que era socialismo y comunismo en relación con el capitalismo. Hoy en día desinformación no tiene este papel. Su papel es más confundir, desacreditar, de poner una persona, una organización o un grupo de gente, desacreditarles y sobre todo demostrar, digamos, que son falsos, que son hipócritas o que normalmente son habitualmente los enemigos de Rusia. Pero yo comprendo que yo estoy aquí para hablar quién podría hacer esto y por qué lo haría. Esta es la pregunta clave, ¿no? ¿Quién lo ha hecho y por qué lo ha hecho? Mi hipótesis en el análisis, y que intentaré explicar por qué, es, teniendo en cuenta que la procedencia territorial confirmada por la ministra de Defensa y ministro de Exteriores, también confirmada a mí personalmente por varias personas que trabajan para las consultoras privadas, y tengo entendido que algún diputado había pedido la comparecencia también de los actores del campo privado, no solo de las instituciones españolas, que hay indicios, digamos, que la procedencia territorial es de Rusia y de Venezuela en el caso de la repetición robótica de los mensajes tuiteados por Julian Assange y por muchos otros, ¿no? Yo aquí menciono a Julian por muchos otros rusos que son perfiles falsos, que son web fantasma, es un fenómeno que ha existido y de que se ha hablado mucho. Pero teniendo en cuenta la procedencia territorial y la complejidad de la combinación y la coordinación de los medios e instrumentos tecnológicos de la guerra de información, yo considero que esto no pudo venir de un individuo, de un patriota. Y aquí uso la palabra patriota porque hay una grabación que ha salido en la televisión española del presidente Putin que dice: cuando algún hacker ve que alguien critica a Rusia y habla mal de Rusia, hace su trabajo, pero nosotros no tenemos nada que ver. Y los llamó hackers patriotas, tal como la Maria Zakharova, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, ha llamado a dos personas que han hecho la broma a nuestra ministra de Defensa en su Facebook, abiertamente les llamó combatientes informáticos, diciendo: el libro que han publicado no es un libro de bromas, es un manual de combatientes informáticos. Quiero decir que hay una coordinación desde mi punto de vista y que en cualquier caso la complejidad de esta operación desde mi punto de vista requiere una estrategia planificada y requiere un apoyo de agencias cercanas al gobierno ruso.
¿Cuáles son mis argumentos? Esto es una hipótesis y es una deducción de un análisis que hago. Mis argumentos son, y luego puedo entrar en detalles en esto, estaré encantada de responder a estas preguntas. En primer lugar, he mencionado que hay varios medios de comunicación y otra gente que ha transmitido información errónea, intencionadamente o no, sobre el referéndum ilegal de Cataluña. Pero de todos estos actores, ninguno de ellos realmente, y ningún país, tiene el concepto de la guerra de información como parte de la doctrina militar. Y la doctrina militar es un documento público, está en inglés, creo que no está en español, está en ruso, en inglés. La doctrina militar de Rusia de 2014 incluye por primera vez el concepto de la guerra de información en un documento oficial. Está otro concepto, que es el concepto de la disuasión estratégica. Los occidentales identifican el concepto de disuasión estratégica con la guerra híbrida, pero es más de ello. En caso de los rusos, es una combinación de métodos tanto militares, explícitamente se define así, de métodos militares y no militares en disuadir el enemigo de Rusia. Cuando hablo de métodos militares, incluidos nucleares. Cuando hablo de métodos no militares, me refiero a métodos políticos, según dice la explicación, métodos políticos, económicos, de información, culturales, etc. Varios artículos del general Valery Gerasimov, que es el jefe del Estado Mayor, sobre la guerra no lineal. Gerasimov afirma que la guerra convencional se va a la guerra, lo que era guerra convencional en el campo de batalla en tierra, mar y aire, simplemente ahora tiene una nueva dimensión, que es la dimensión de información y que se combina con esta convencional batalla. Otros argumentos son la historia, evolución y perfeccionamiento del concepto de la guerra de información desde 2000, pero sobre todo desde 2011, desde las manifestaciones antigubernamentales contra el Kremlin después de supuesto fraude electoral y la culminación, digamos, de esta estrategia se ha demostrado en la anexión de Crimea y posteriormente, digamos, la combinación de métodos militares y de información en la guerra de Siria y en la guerra de sureste de Ucrania, en la región de Donbass. También he tenido en cuenta los hechos previos de la guerra de información en las campañas de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, en la campaña de Brexit, elecciones en Francia y Alemania, que siguen, hay que decir, su curso de investigación. Y lo que hay que decir también, mi artículo se basa, como he dicho, es una hipótesis, es una deducción y conclusión basada en los hechos del comportamiento anterior y de los documentos oficiales que incluyen la guerra de información en la doctrina militar, en documentos oficiales sobre este concepto. Pero hay que decir también, y esto creo que también han subrayado varios expertos en puro ciber, no en desinformación, sino lo que se refiere a los ciberataques. No existen pruebas materiales ni huellas informáticas de que fueran ordenadas por el presidente Vladimir Putin o por miembros concretos de su gabinete. Hay muchas declaraciones del ministro Sergei Shoigu recientes también sobre la guerra de información e importancia de ello. La naturaleza misma de la guerra de información no deja o borra este tipo de huellas y hay constancia que existe Internet Research Agency, IRA, en San Petersburgo, que es una de las fábricas de trolls más importantes. El propietario de ella es Yevgeny Prigozhin, que es uno de los mejores amigos del presidente Putin. Y luego hay lo que se ha demostrado hasta ahora, hay
que cometer ese tipo de operaciones normalmente se externaliza. Quiero decir, el sistema informático y el ciberespacio posibilita externalización de este tipo de operaciones, porque busca varios terminales y varios actores. En cualquier caso, yo sigo sosteniendo que la complejidad de lo ocurrido refleja una coordinación y, desde mi punto de vista, yo creo que hay una estrategia detrás de ello. ¿Por qué? ¿Cuáles son los objetivos de Rusia en eso? Yo en esto estoy de acuerdo con las declaraciones oficiales de varios representantes de Rusia que Rusia apoya la integridad territorial de España. Creo que Rusia su objetivo no es la independencia de Cataluña, pero sí que creo que España, como miembro de la Unión Europea y como miembro de la Alianza Atlántica, es un instrumento, es una oportunidad para debilitar la Unión Europea y simplemente para desacreditar tanto la democracia española como las instituciones europeas, como el orden democrático que tienen todos los miembros de la Unión Europea y de la OTAN. Otro de los objetivos, y este siempre está presente, es distraer la atención de los ciudadanos rusos de los problemas internos. Y si os fijáis en los mensajes de RT y de Sputnik, Rusia pide democracia, describe lo terrible que es sistema democrático en España y pide libertades en España, las mismas que nunca ha permitido en Rusia misma. Para no ir más allá, el caso de Chechenia es suficiente, ¿no? Cómo se ahoga un movimiento independentista y un movimiento de exigencia de soberanía y de crear un nuevo Estado. ¿Cuáles son motivos? Hay objetivos y qué es lo que impulsa el drive, el motivo, el motor que impulsa a Rusia para hacer eso. En todos estos documentos oficiales, en algunos más que otros, explícitamente, sobre todo en los artículos personales de Gerasimov, pero y en documentos oficiales, se habla de influir, no de destruir. Además, hay un oficial ruso que dijo, bueno, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial eran mucho más costosas. Era mucho más costoso matar a un hombre que influir en él. Hoy en día no hace falta matar a la gente si se puede influir en ella. Quiero decir, esta es una de las declaraciones. La influencia, no la destrucción, es el motivo principal. Y bueno, todo el mundo quiere ejercer la influencia, eso tampoco es solo ruso. Motivos son más bien domésticos en el sentido, sobre todo, presentar el modelo de la democracia liberal como un modelo fracasado y sin credibilidad para dar lecciones morales a Moscú. Hay detrás de ello también una convicción de Rusia, y esto he explicado, creo que bueno, resumidamente, pero bien en mi análisis. Rusia está convencida de que todo esto primero ha empezado en los Estados Unidos. Y su objetivo es dar un poco lo que llama de la propia medicina a los países occidentales. Lo que hace CNN es la comprensión desde el punto de vista de Rusia que ellos simplemente tienen que devolver. Todos los documentos, la doctrina militar que incluye el concepto de la guerra de información, clarísimamente refleja una cosa. Primero, que los rusos creen que se trata de medidas defensivas y no ofensivas. Y segundo, que teniendo en cuenta que lo introduce en un documento como es doctrina militar, desde mi punto de vista, refleja que Rusia considera que está en una plena guerra de información. Quiero decir que lo convierte y lo militariza, que lo convierte en un concepto de la doctrina militar. ¿Qué podemos hacer? Primero,
es imposible que los países occidentales, los países de la Unión Europea, de la OTAN, respondan con total éxito a la desinformación de los instrumentos y tácticas empleadas por Moscú, por Venezuela o por quien sea. Quiero decir, porque los gobiernos occidentales no pueden restringir de manera efectiva los flujos de información y además no lo pretenden. Una de las características de la democracia occidental es la libre expresión. Otra cosa es encontrar allí un equilibrio, en esto quizás estamos, pero quiero decir, nuestro propósito no es prohibir Facebook. Facebook ahora mismo está prohibido en Rusia, en China también. Existen países que limitan muchísimo el uso de las redes sociales porque lo consideran peligrosas para su seguridad nacional. La guerra de información no es una guerra convencional, la guerra de información no es una guerra de conflicto físico, la guerra de información es una guerra de influencia. Es una guerra de influencia en el sentido de crear o ambiente favorable para futuras acciones rusas o apoyar fuerzas que son hostiles tanto dentro que existen en los países occidentales o actores exteriores o simplemente crear simpatías entre la población. En este sentido, y con esto concluyo, yo creo que la batalla que tenemos que librar, y no solo con Rusia, y de esto he explicado en mi primer análisis, donde solo hablo de desinformación, que realmente el límite de la influencia rusa es nuestra solidez, nuestra calidad democrática, nuestras convicciones liberales. Porque, como dijo Sviatoslav Levchenko, que fue jefe del KGB en los años 70 en el Cuenca del Pacífico, dijo: busca tus vulnerabilidades y encontrarás el KGB. Hoy en día podríamos decir, nuestra defensa no es hacer más propaganda con Rusia, nuestra defensa no es atacar a Rusia, ni mucho menos. Nuestra defensa es buscar nuestras vulnerabilidades y mejorar nuestras democracias. Y de esta manera blindarlas ante la desinformación y las falsas noticias. Muchas gracias. Me he excedido un pelín, quizás. Muchas gracias, señora Milosevic. Vamos a abrir ahora el turno de intervenciones, empezando por el grupo mixto. Tiene la palabra el señor Yanguas. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Quiero agradecerle, en primer lugar, señora Milosevic, su exposición y los informes que nos facilitaron la pasada sesión, porque nos aclaran, o por lo menos a mí me aclaran, conceptos que son complicados y que son difíciles de entender en la realidad, igual en la que nos movemos algunos políticos. Me ha dicho usted que la desinformación no es solo lanzar noticias falsas, sino crear mensajes. Yo creo que esa es la clave, o una de las claves de lo que usted nos ha dicho aquí, porque es muy complicado encontrar la verdad y desmontar esas falsedades en un segundo es muy difícil, y llegar hasta el final y deshacer esos mensajes falsos. Yo creo que es muy complicado. Además, las personas nos apuntamos rápido a esos mensajes falsos y a retuitear y a compartir. Yo creo que eso nos apuntamos todos rápidamente. Yo quiero, en los informes, que hoy también alguno de ellos ha hecho usted relación, en el de la combinación, nos decía, y hoy también nos lo ha dicho, que los medios de comunicación rusos y alguno español también informaron de que estaba el gobierno de Rusia detrás de estos, ¿no?, de esta combinación, de estas noticias falsas. Aunque también hoy nos ha dicho algo más que yo no lo leí en el informe, sino que no hay pruebas de que nadie del gobierno ruso, ni el presidente, ni nadie de los ministros o de altos cargos del gobierno ruso estuviera detrás, pero sí que se ve una estrategia, además de lo que nos explica usted. Esa estrategia parece que está clara, y aunque no haya pruebas,
y usted lleva tiempo estudiando esto, ¿cuál es la opinión que le merece a usted? ¿Está el gobierno ruso detrás o no de eso? Aunque no haya pruebas, pero yo quiero su opinión, si nos la puede dar, aunque le meta en un pequeño brete o en un gran brete, si usted cree que hay gobiernos detrás de estos ataques a la credibilidad de España, del Gobierno de España, de cómo se han hecho igual las cosas. Esa era mi pregunta clave que le quería hacer hoy, de lo que he leído y de lo que le he escuchado, y volver a agradecerle, ¿no?, lo que nos ha usted dicho, y me ha dado la sensación de que esta película continuará, que tendrá un segundo y un tercero y un cuarto y un quinto. Es la sensación que me ha dado usted de que la solución no es fácil, no la tiene usted ni la tenemos yo creo que nadie, pero que este tema continuará. Esa es la sensación que me ha dado y le agradezco de nuevo su comparecencia hoy aquí. Muchas gracias. Perdone. Yo pensaba que esto era como la universidad. Perdone. No sé si tiene más o menos nivel, pero es distinto. Tiene ahora la palabra el señor Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Señora Mira Milosevic, en primer lugar, agradecerle, como han hecho anteriormente, tanto la presentación de los informes como lo que ha sido su exposición. Y yo creo que estamos ante un tema que, por primera vez, probablemente se esté tocando en estas Cortes Generales y en esta Comisión de Seguridad Nacional. Y, por tanto, pues también nos gustaría opinar al hilo de su intervención a la vez que le hacemos unas preguntas en relación a ello, ¿no? En primer lugar, porque entendemos que en este momento estamos ante conceptos... Presidente, hay mucho lío, ¿no? O sea, tienen más autoridad que Ana Pastor, con una palabra basta. Bien. Bueno, en primer lugar, decir que estamos ante momentos distintos, momentos en donde, por ejemplo, pues conceptos como el de la inteligencia económica pues ya se contemplan tanto en defensa como en seguridad nacional, como ahora mismo lo que está usted planteando sobre la maquinaria de desinformación en un momento determinado con la intención de hacer una intromisión, una injerencia y alterar unos resultados naturales en un país, ¿no? Pero todo esto es verdad que, por una parte, forma parte de las propias bondades que tiene la red y lo que tiene este mundo globalizado y la capacidad para comunicar, donde las personas se informan a través de la red, las personas, a su vez, también se convierten en prescriptores y comunican, y a partir de ahí lo suelen hacer normalmente por fuentes creíbles, pero también si se inunda de contenidos, o sea, pues es difícil para la gente poder evaluar lo que es correcto, lo que no es tan correcto, e incluso, pues, al final, cuando una persona coge una información que la da por verosímil y la divulga entre sus círculos cercanos, pues la convierte, o sea, es como si coparticipara esa información y la blanquea un poco, haciéndola más accesible y más creíble a las personas que a partir de esa comunicación se produzcan, ¿no? Estamos hablando de criterios básicos de comunicación. O sea, al final lo que hay es unos objetivos. Esos objetivos se convierten en este sentido en una serie de mensajes. Esos mensajes se llevan a una estrategia de comunicación, se convierten esa estrategia de comunicación en contenidos, se aumenta el valor de los contenidos en base a que los utilicen prescriptores que ya tienen un tirón fuerte y sean influencers en el ámbito de la red, y luego a partir de ahí utilizan todos los medios disponibles para poder divulgar masivamente pues todo ese tipo de información, ¿no? Entonces, eso no es malo en sí. O sea, lo que es malo es cuando, en vez de utilizarlo para dar una información de parte correcta y a las claras, como un posicionamiento que alguien plantea frente a un tema, en este caso, nosotros como Gobierno de España, o sea, y como país, estamos en la obligación de informar al conjunto de los ciudadanos de las cosas que entendemos. Y, por ejemplo, en el tema que se ha estado tocando, en el tema de la crisis catalana, pues entendemos que hay que hacer una campaña de información para llegar al mayor número posible de gente, pero la diferencia está en que tiene que ser información veraz, lo más objetiva posible y, sobre todo, que se pueda constatar o se pueda demostrar en datos, ¿no? Todo el mundo sabemos que en Internet también lo que predomina en este momento es el ruido y es el lío, ¿no? Entonces, es muy fácil desinformar, o sea, y sobre todo si, como hemos visto en este sentido, pues se hace masivamente y con una información que se consume muy rápido y por personas que no están todo el día pendientes de qué información le van a dar y de analizarla, sino que la van consumiendo conforme va entrando. Por tanto, yo creo que es un fenómeno muy global. Sí creo también, y digo al hilo de su intervención, o sea, hemos visto usted en su informe, y era una de las cosas que yo le quería preguntar y se lo ha preguntado el compareciente anterior, es si usted seguiría manteniendo que el Gobierno ruso ha podido dar cobertura a estos hacker patriotas o como queramos llamarlos,
si exactamente sucede lo mismo en este sentido con el Gobierno de Venezuela. Y esto es lo que, en este sentido, sería un poco denunciable. Pero hemos visto también las presiones del Gobierno ruso diciendo que, bueno, que esto puede enrarecer las relaciones, ¿no? Y también por eso yo creo que diplomáticamente, pues a partir de ahora también, pues el Gobierno de España y los organismos que dependen de él, pues probablemente hacen una comunicación diplomática de algo que en el fondo nos tiene que preocupar y que yo creo que esto tiene que llegar incluso, no me refiero a este tema en concreto, sino a este tipo de actitudes incluso a Naciones Unidas, porque estamos hablando en este momento de que cualquier cuestión que se pueda dirimir en cualquier país, véase el Brexit, véase las elecciones en Estados Unidos, véase el tema catalán, como pueden ser cualquier elecciones, o simplemente pues, la interpretación de un atentado, pues estamos en este momento sujetos a ver qué país es capaz de construir la maquinaria más grande de desinformación y, sonriendo y silbando como si no tuvieran nada que ver, pues poder cambiar los resultados y el curso de la historia, ¿no? Por tanto, sí creo que es un tema muy, muy importante que no tenemos que frivolizar en absoluto, me refiero como país con él, que tenemos que elevarlo a otro tipo de organizaciones y que si se constata que hay en países grupos organizados que están actuando, se les trate como ciberdelincuentes y también se puede actuar y lo mínimo que se le puede exigir al país que tiene los hackers y que tiene a las personas que están utilizando estos bots es que actúe contra ellos y que en este sentido pues pueda decir, mira, pues es verdad que pueden estar en mi territorio, pero nosotros como país los estamos combatiendo, los estamos criminalizando y vamos a intentar impedir esto, ¿no? Entonces entendemos que no vale con ser actores pasivos de decir, bueno, esto que sucede por aquí pues, es libertad de expresión y nosotros tampoco tenemos nada que ver. O sea, si se detecta de dónde están esos ordenadores, dónde están esos bots, dónde están esas personas, pues yo creo que la comunidad internacional tiene también que legislar y tiene que intentar también que se actúe contra ellos en los países, porque en ese caso, si no se hace, es cuando ya el país pasaría a poderse decir que es cómplice y que probablemente está participando de esta intervención. Y bueno, pues yo ya para terminar, el decirle que su valoración personal en base a sus estudios, si cree que la incidencia real de estas campañas pueden de verdad, desde su óptica, cambiar el curso de acontecimientos, ¿no? Todos podemos tener nuestra opinión, pero me gustaría conocer la suya y, por tanto, si cree que se consiguen esos objetivos y también cómo cree que se tendría que actuar frente a esto, o sea, y si coincide con los planteamientos que he puesto encima de la mesa de que tendría que ser también algo tratado a nivel de los Estados, a nivel del fair play, o sea, y de las relaciones, y en vez de ocultarlo, intentando, bueno, pues esta vez lo has hecho tú, mañana lo hago yo y a ver, ya está, ¿no? Bueno, pues darle las gracias por la comparecencia y atento a sus respuestas. Antes de la sesión que viene un capítulo de un libro de César Molinas que se llama La crisis existencial de Europa, que presentamos el otro día Joaquín Almunia y yo, que tiene una tesis muy parecida a la suya: comparar el ciberespacio con la mar y aplicar a los hackers las mismas reglas que se aplicaban a los piratas desde un punto de vista de derecho internacional. Perdón por la... Señor Mayoral, su señoría tiene la palabra. Pues muy buenos días. La verdad que no puedo estar tan contento como el resto de los portavoces de los otros grupos, porque estamos muy sorprendidos por los informes que se ha facilitado a esta Cámara. En primer lugar, nos gustaría, en una comisión como esta, que es una comisión parlamentaria, que nos dijera si estamos en guerra con Rusia. Eso es la primera pregunta que se tiene que aclarar, porque nos parece que eso tiene una trascendencia no menor. Supongo que usted conoce que existen tropas españolas desplegadas en los países bálticos en estos momentos. Las afirmaciones que contienen los informes que usted nos facilita a esta comisión son de extremada gravedad para la seguridad nacional de nuestro país, como comprenderá, más viniendo de un instituto como el suyo. Su instituto tiene historial con respecto a los conflictos armados, no es nuevo. Yo querría hacer alguna mención a algunas personas relevantes que forman parte del instituto al que usted pertenece, como son Felipe González, José María Aznar, como es la María Dolores de Cospedal, la señora María Dolores de Cospedal, el señor Íñigo Méndez de Vigo, y gentes también de la sociedad civil, en concreto del sector financiero, como Francisco González, como Jordi Gualsolé, como Ana Patricia Botín y otras personas. Supongo que usted conoce también que fue uno de los lobbies más importantes que dio respaldo a la intervención militar ilegal en Irak por España, y además fue uno de los institutos que sirvió para intoxicar al conjunto de la opinión pública mundial
en cuanto a la posible existencia de armas de destrucción masiva y la posibilidad de que el Gobierno de Irak utilizase armas de destrucción masiva. Le pregunto, ¿tiene la misma fiabilidad estos informes que tenían los informes en los cuales ustedes afirmaban no solo la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, sino la posibilidad de que Irak las utilizase contra Occidente, como figuran en los informes de su instituto? No sé si usted conoce que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y el pluralismo político es un elemento fundamental en la articulación de la democracia. Y eso, claro, cuando se tiene una responsabilidad a la hora de realizar un informe como el que usted realiza para traerlo a esta Cámara, creo que hay que tenerlo en cuenta. Máxime, no sé si usted conoce también, que en esta Cámara hay un informe que acredita la utilización del Ministerio del Interior contra la disidencia política. No sé si conoce esos informes, pero se los recomiendo, en los que se han utilizado recursos del Estado para perseguir a los disidentes políticos. Y, entre otras cosas, para intoxicar y desinformar contra aquellos que opinaban diferente al Gobierno. Se lo digo porque, desgraciadamente, nos hemos encontrado como en su informe no tiene usted ningún decoro en decir que que el Partido Podemos puede estar recibiendo financiación del Kremlin como otros partidos populistas, aunque será difícil obtener pruebas de ello, ya que se trataría de una financiación opaca. Yo no sé si usted entiende la gravedad que tienen sus afirmaciones. No sé si usted calibra que usted, en estos momentos, haciendo parte de una doctrina de la seguridad nacional, nosotros entendemos que esto forma parte de una estrategia de intoxicación inaceptable en un Estado democrático cuando no se aporta ni una sola prueba, ni una sola prueba. Es una descalificación y un ataque al pluralismo político y a la democracia en nuestro país. Máxime cuando nos encontramos en una comisión de seguridad nacional. Ya dijimos al principio que nos preocupaba mucho que existiese una comisión que se llamase de seguridad nacional, porque nos recordaba demasiado una cosa que seguro que usted conoce, que es la doctrina de la seguridad nacional, a través de la cual se desaparecieron personas, se persiguieron disidentes políticos y se puso por encima de los intereses y de las libertades de las personas los intereses de las grandes corporaciones internacionales. Supongo que lo conocerá. Y claro, no deja de sorprendernos que nos encontremos con informes como este, con afirmaciones tan duras como la diferencia entre la política y la guerra. La diferencia entre la política y la guerra es que en una se mata y en otra se influye. No es que cuando tú influyes haces la guerra. Yo prefiero, ¿qué quiere que le diga? Prefiero que pueda haber libertad de información como uno de los pilares esenciales de la democracia en España y en el mundo. Y la libertad de información es uno de los elementos claves para que eso se pueda disfrutar y para que podamos tener diversas informaciones. Hemos visto que usted ha traído muchísimas informaciones de algunos medios de comunicación, pero le han faltado otros. Le han faltado un análisis del tráfico del resto de los medios de comunicación en relación a Cataluña para que nos haga una comparativa. ¿Solamente aparecieron en las portadas de los medios de comunicación de Rusia los hechos ocurridos en Cataluña? ¿Solamente fueron puestos en cuestión por los medios de comunicación rusos la actuación en Cataluña frente a la consulta del 1 de octubre? Creo que es obvio que no, pero si usted tiene otra opinión, le pido que me lo explique, porque lo que nosotros hemos visto es que las principales portadas de los medios de comunicación internacionales no aceptaban que en un Estado democrático se arremeta contra la población, porque el principio de mínima intervención penal hubiera hecho innecesaria una intervención de esas características y la utilización de la violencia contra población desarmada. No es algo que se nos haya ocurrido en nuestro país, sino que es un valor democrático de preservación de bienes jurídicos protegidos en el momento en el que se tienen que producir intervenciones proporcionales, que es lo que supuso el escándalo mundial. No fue un escándalo en Rusia, fue un escándalo mundial. Entonces, le digo, estamos muy preocupados por estos informes, estamos muy preocupados viniendo de un instituto que es real, cuya presidencia de honor la ostenta el rey de España, y estamos muy preocupados porque entendemos que puede formar parte de una estrategia de intoxicación,
de desinformación y entendemos que algunas de las afirmaciones que contienen estos informes son un ataque al pluralismo político, que es un valor fundamental en nuestra democracia. Muchas gracias. Los informes del Instituto Elcano son públicos, están en la web y se repartieron no por iniciativa del Instituto Elcano, sino por iniciativa mía. Me parecía que teniendo una compareciente como la que hemos tenido hoy, era aconsejable el que tuviesen documentación previa para que pudiesen sus señorías formular sus propias tesis, como el señor Mayoral ha hecho. En segundo lugar, la compareciente debe responder de los informes de la que es autora. Ella es, si no mis datos son correctos, forma parte de la plantilla fija del Elcano desde 2016. No creo que esté en condiciones de responder sobre la filosofía del Elcano desde sus primeros tiempos, sobre la composición del Elcano o sobre informes cuya autoría no corresponden a la señora Milosevic. Tercero, es perfectamente admisible en cualquier comparecencia parlamentaria que los diputados o senadores que intervengan hagan las preguntas que consideren a la compareciente que tiene la bondad de estar con nosotros, o matizar y criticar las bases en que se ha hecho, cosa que se ha hecho el señor Mayoral. Entiendo que no hay ninguna pregunta concreta sobre la exposición del señor Mayoral en el tema sobre Rusia y Cataluña, salvo algunas observaciones marginales que nada tienen que ver con la señora Milosevic ni en... No, perdóneme. Perdóneme. Estoy yo en uso de la palabra y no usted, y los debates los dirijo yo, y ya comprenderá que la señora Milosevic no tiene que responder sobre las cargas policiales del 1 de octubre. No es su función ni es su competencia. Me parece que eso es de una evidencia. Por tanto, lo que estoy intentando es reconducir al orden lo que es el objeto de esta división, porque si no no estoy criticando para nada la intervención del señor diputado. ¿Quiere usted decirme, perdonad, sí que le doy la palabra, cuál es la valoración que yo he hecho? Usted está haciendo una valoración política. No, dígame de toda en qué he hecho una valoración. Sí, si es que está consta en el acta de sesiones. No, pero dígame en qué he hecho una valoración. Yo no voy a repetir lo que consta en el acta de sesiones, pero usted se está extralimitando en el ejercicio de la presidencia, haciendo una valoración política de nuestro grupo, prevaliéndose de su posición de presidente de esta comisión, y quiero elevar una protesta para que figure en el acta. Que figure en el acta. Muchas gracias por su intervención, señor Mayoral. Tiene ahora la palabra el representante del Grupo Socialista, señor Hernando. Sí. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Milosevic. Yo quiero agradecerle especialmente que hoy esté aquí. Sabemos que tenía un viaje pendiente a Alemania y que precisamente lo ha retrasado por estar hoy aquí ilustrando a esta comisión, y desde luego mi grupo le agradece esto. También le informo de que efectivamente España es un Estado social y democrático de derecho gracias a la Constitución de 1978 y a un pacto constitucional de entonces, en base al cual y en desarrollo del cual, y gracias al reglamento de esta Cámara, usted puede venir aquí a expresarse con toda la libertad y a decir lo que estime conveniente, sin que ningún grupo de esta Cámara pueda condicionar sus manifestaciones, aunque no le gusten. Por lo tanto, bienvenida a expresarse con toda libertad en el Congreso de los Diputados, que representa a toda la ciudadanía española. Mire, el otro día hubo un compareciente que vino del Centro Nacional para la Seguridad Nacional y nos dijo que para determinar determinadas campañas de desinformación, de información, ciberataques, etcétera, etcétera, había que tener una aproximación holística, una aproximación integral. Y creo que lo que usted ha hecho hoy es una aproximación intelectual y académica a la autoría de lo que es evidente, parece evidente, que es toda una campaña. Una aproximación desde la academia y desde un instituto de estudios. Y, por lo tanto, bienvenida sea esa otra vertiente de la aproximación al problema que usted ha tratado, que nos parece fundamental. A usted le van a decir, o ya le han dicho, que por qué hay que cuestionar lo que dice RT, Russia Today o Sputnik, y no lo que dice el New York Times, El País o la BBC, ¿no? Porque, ¿por qué no iba a ser cierto
lo que dice el señor Julian Assange de que España es una república bananera y no la denuncia que hace El País, la BBC o el New York Times acerca de la campaña de Rusia. Bueno, pues mire, cada uno con sus medios, ¿no? Cada uno que estime si Russia Today o Sputnik son los medios que informan objetivamente de la situación que se ha vivido en Cataluña o si son estos medios tan vilipendiados de las democracias liberales como son algunos de los que he mencionado y de los que usted ha mencionado, que, por cierto, también han publicado informaciones que no nos han gustado, pero lo que estamos seguros es que nadie se las ha dictado desde ningún sitio. Bien. Usted nos ha dicho que el crecimiento del 2000% de los mensajes a través de las redes sociales durante el proceso de Cataluña, llamémoslo así, provienen de Rusia, de hackers rusos o del territorio ruso. Nos ha dicho que Rusia tiene estas prácticas integradas en la estrategia de inteligencia, en su estrategia de inteligencia. Nos ha dicho que los medios que retuitean a estos hackers y a estos bots y tal, son medios financiados por la administración rusa, son públicos, 312 o 320 y tantos millones de euros. Nos has dicho que las prácticas y procedimientos que se han utilizado en Cataluña son similares a las prácticas y procedimientos que se han utilizado con ocasión del Brexit, de las elecciones alemanas o de las elecciones norteamericanas. Por cierto, el Senado de los Estados Unidos y el Congreso de los Estados Unidos tienen abierta una comisión de investigación a este respecto y el objetivo es Rusia. El otro día se lo preguntaban ni más ni menos que al fiscal general de los Estados Unidos, al señor Session. Nos han dicho que los robots y los hackers están instalados en territorio ruso. Incluso ha nombrado la ciudad en la que están instalados. Nos han dicho que cuentan con personas como el señor Snowden, que está refugiado en Rusia desde hace años. Yo me quedo con el Snowden que dibujaba Oliver Stone, el que nos contaba Oliver Stone, y no con el actual, ¿no? Con cierto síndrome de Estocolmo. Nos ha dicho que los argumentos que se utilizan por estos medios y que son retuiteados algorítmicamente, a quien benefician es a Rusia en sus argumentos respecto a repúblicas caucásicas, respecto a Chechenia, respecto a Ucrania. Nos ha dicho todo esto y ahora usted concluye que el gobierno ruso lo mismo tiene algo que ver con esto. ¡Qué atrevimiento, qué osadía, señora Milosevic! Pero voy a estar de acuerdo con usted. Pero voy a estar de acuerdo con usted. Porque cuando anda como un pato, vuela como un pato, nada como un pato y dice cuá, cuá, suele ser un pato y no un oso hormiguero. Esa es la cuestión. Y seguramente lo que no podemos hacer, y usted es experta y yo no, lo que no podemos hacer es quedarnos callados. Y está bien que usted esté aquí porque usted puede decir cosas que no pueden decir las autoridades españolas, por razones que todos conocemos. Pero está bien que usted lo diga y que, desde luego, en mi caso, coincida con usted. Absolutamente. Y usted dice, en uno de sus documentos, no es suficiente con contar la verdad. No, no es suficiente con contar la verdad. Ante la campaña de desinformación no es suficiente con contar la verdad. Porque las mentiras estas son mentiras que nos perjudican, que nos han perjudicado, que han perjudicado a nuestra imagen internacional y que han perjudicado la lectura que mucha gente de buena voluntad ha hecho gracias a la información que se ha difundido a través de estos medios. Por lo tanto, no sé si lo que hay que hacer es lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. No me gusta, que es impedir que Google, impedir que Twitter retuiteen información de Russia Today o de Sputnik. Seguramente las democracias liberales estas cosas no nos gustan. Ellos sí pueden hacerlas, ¿no? No pasa nada. Pero nosotros esto no podemos hacerlo, no debemos hacerlo. Pero lo que en todo caso creo que no debemos hacer es quedarnos callados. Y por eso mi grupo le da la bienvenida a esta comisión y le agradece que hoy esté aquí diciendo lo que ha dicho. Gracias. Sí lo decidió por unanimidad la Mesa y Junta de Portavoces y habrá tantas comparecencias como la Junta y Mesa de Portavoces quieran que haya en esta comisión. Tiene ahora la palabra la señora Vázquez por parte del Muchísimas gracias, señor presidente. Darle la bienvenida a la señora Mira Milosevic a esta comisión. La verdad que yo desde hace muchos años soy de las personas que leo los informes del Real Instituto del Cano.
En muchos coincidiré, en otros no, pero en todo caso son informes muy rigurosos en los que se aprende muchísimo. En terrorismo yihadista soy muy aficionada a esos informes con Carola y profesionales que trabajan en el Instituto del Cano, que son pues unos magníficos profesionales, a pesar de que hoy aquí algún partido que tengo por detrás mía pues no debe ser consciente de lo que tratamos en esta comisión. Aquí le quiero explicar que esto no es una comisión de defensa, no, seguridad nacional tiene que ver con el medio ambiente, con la seguridad marítima, con efectivamente con la defensa, pero con muchísimos parámetros que no solo nos dedicamos a la defensa. Yo le pido disculpas en nombre del Grupo Parlamentario Popular por el atrevimiento y la osadía y la sinvergüencería que han tenido estos señores que se sientan detrás mía. Con usted, sí. Le pido disculpas y, sobre todo, le pido disculpas porque esta es una comisión en la que, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, ya hace meses se está hablando de ciberdefensa y de crear esta ponencia de estudio. Ya, a pesar de que hoy no le ha interesado a algún grupo saber más sobre este tema. El Grupo Parlamentario Popular es del que cree que el mundo avanza y la tecnología avanza, y avanza para bien y para mal. Hemos visto cómo, efectivamente, la huella digital es muy difícil de apreciar. Detrás de un perfil falso se puede esconder cualquiera y se puede retuitear desde cualquier parte del mundo o hacerlo, como usted nos ha dicho, en un segundo, retuitear 60 veces. Es decir, esto es algo que se nos escapa del concepto normal de Internet. Nosotros hemos escuchado hoy cómo, efectivamente, un 2000% procedía de Rusia. Señor presidente, le pido amparo para que no me molesten. Yo les estuve escuchando a ellos con toda la atención. Creo que el grupo de Podemos hoy no está contento. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros recibimos ciberataques, efectivamente, a nuestras empresas y particulares en España. Se ha incrementado por 6 en los últimos 3 años. Y ahora, a raíz de este referéndum ilegal de Cataluña, hemos recibido no ciberataques, lo que usted hablaba, de una desinformación, de unos ataques o una guerra híbrida de alguna manera intencionada para, de alguna manera, atacar las democracias liberales de Europa. Esto ha pasado con el Brexit, ha pasado con las elecciones americanas, con las francesas, y nosotros pues lo estamos viviendo ahora. Y, de hecho, la Comisión Europea dice que a partir de enero pondrá en marcha un equipo multidisciplinar para ver cómo se puede combatir este tipo de ataques y guerras híbridas que está sufriendo Europa. Y que también ahí vaya mi primera pregunta, para que me haga una valoración de si el trabajo que se va a hacer desde esa comisión es el oportuno. Nosotros, a diferencia de otros países, nosotros no podemos prohibir las redes sociales, tenemos que convivir con ellas. Pero, como decíamos, nos tenemos que defender. Y nos tenemos que defender de lo que podemos llamar ciberguerras. Como usted decía, ya no hay campos de batallas. Ahora es el ciberespacio donde se producen las ciberguerras y donde todos los países democráticos tenemos que saber combatir esto. Son campañas de manipulación, campañas de información en redes. Vemos como un señor desde la Embajada de Ecuador remetía 40.000 tweets, o otro desde la Embajada en Rusia remetía también cerca de 100.000 tweets. Estamos hablando de una web brigada de trolls, de hackers, de bots, de shockpuppers, es decir, de gente, de un ejército virtual para desestabilizar países. Sí. Y aquí decía la ministra de Defensa que el 55% de los mensajes falsos vinieron de territorio ruso, un 30% de Venezuela. Me gustaría preguntarle, porque seguramente que al Grupo de Podemos también le interesa, si lo de Venezuela tenía algo que ver con el Gobierno, o si en algún informe le recomiendo que a lo mejor en futuro necesitaríamos tener algún informe sobre qué papel jugó Venezuela y los retweets, esos 30% retweets que se hacían desde el territorio venezolano en la crisis que hubo con Cataluña y el referéndum ilegal. Me gustaría tener alguna información, porque me extraña que Venezuela esté mandando mensajes para desestabilizar España. La verdad que me extraña muchísimo. Por eso necesitaría que, si nos puede un poco ampliar la información que tenga sobre Venezuela. Yo entiendo que al Grupo de Podemos no le gustó su informe. Es que, a ver, no lo dijo la señora Mira Milosevic, lo dijo The Economist
el 15 de febrero del 2014, dijo que Podemos podía estar recibiendo financiación de Rusia. No lo dijo la señora ponente que está hoy aquí, lo dijo The Economist. Así que vaya usted, señor Mayoral, adjunto el periódico, y usted es el que tiene que demandar, si no la recibe, al periódico y al periodista. Pero si no, mientras, pues tiene que escuchar a los demás y no le queda otro remedio. Yo sé que todo lo que no les gusta, ustedes sí que lo censuran, como hacen en los países que ustedes defienden, Venezuela, Irán. Todo lo que no les gusta, ustedes lo censuran. Me gustaría ya hacer otra pregunta, aparte de lo de Venezuela. ¿Qué le puede usted aconsejar en este momento al Gobierno de España, a los ciudadanos españoles? Porque yo creo que tenemos que tener conciencia de lo que es verdad y de lo que es mentira. Porque hubo imágenes que muchos llegamos a creérnoslas ese día. Esa carga policial, gente la ha puesto en cuestión. Incluso profesionales estaban poniéndose en cuestión. Entonces, ¿qué podemos hacer los ciudadanos españoles, el Gobierno, para de alguna manera mitigar estos ataques que podemos sufrir? Y debe de ser algo que nos puede aconsejar hacia el 21 de diciembre. Esto puede volver a repetirse. Lo que ha pasado el 1 de octubre puede volver a repetirse. ¿Qué nos aconseja? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos, como Gobierno, como democracia liberal? ¿Qué podemos hacer para no volver a caer en las mentiras de esa ciberguerra que hemos sufrido durante estos meses? Y después le voy a preguntar, nosotros el otro día recibíamos aquí al director del INCIBE, que hablaba de que se necesitarían en el futuro sobre 6.000 puestos de trabajo más en ciberdefensa. ¿Qué valoración a usted le merece el crear equipos de voluntarios, de gente con talento que pueda colaborar con los Estados en ciberdefensa? Es decir, estamos hablando de una ciberreserva, de reservistas, gente que puede poner sus actitudes a disposición de la ciudadanía. Hemos visto como en algún ciberataque masivo que se recibió en Reino Unido en concreto, pues fue un joven el que dio solucionado ese problema. Y entonces, bueno, ¿qué opinión le merece? Y nada, darle la bienvenida. Y efectivamente, como decía el presidente al principio, esto no nos parece mucho a la universidad. Hoy le pido disculpas porque hoy ya hemos sido peor que el patio del colegio. Muchas gracias, señora Vázquez. Tiene ahora la palabra la señora Milosevic y luego habrá, como es tradición, un segundo turno de 3 minutos. Por tanto, vayan preparando sus preguntas haciendo gala de la continencia verbal que caracteriza a los miembros de esta comisión. Señora Milosevic. Muchas gracias. Yo procuraré ser breve, concreta y concisa en las respuestas para que nos da tiempo y sobre todo que llegáis hoy a comer. Agradezco al presidente de la comisión todas las precisiones que ha hecho sobre el Instituto del Elcano. Yo solo voy a añadir una y refiriéndome al suyo instituto. El instituto no es mío, soy miembro y con mucha honra, porque respeto mucho la institución del Instituto Elcano. Sin embargo, el Instituto del Elcano no es, digamos, responsable 100% de lo que yo escriba. Como puede reflejar la página web del Instituto Elcano, hay informes muy diferentes que reflejan opiniones personales, análisis personales, y justo uno de los objetivos del Instituto Elcano es ofrecer la variedad de las opiniones para crear un debate público y para llegar a cuanto más lectores y más público en España. Dicho esto, de las preguntas que se me han hecho, muchísimas gracias por los comentarios. Yo dije que pensaba que esto era universidad simplemente por responder directamente a cada pregunta, pero sobre todo también porque yo entiendo aquí mi presencia en el sentido de lo que yo soy. Soy una doctora en estudios europeos, soy autora de un libro sobre Rusia y de otros varios libros. Quiero decir, vengo del mundo académico, no tengo ciberpruebas y mi análisis es un análisis académico con, creo yo, suficiente y bastante conocimiento sobre Rusia. Yo he emigrado de un país donde no se podía hablar
y he venido a un democrático para hablar, quiero decir, y me honra mucho estar en el Congreso de los Diputados de España. Soy española ahora, pero quiero decir, una de las razones era de emigrar, era justo porque no quería vivir en un ambiente donde no se podía hablar abiertamente. Pero vamos a las preguntas. Aquí hay una pregunta clave que ha aparecido en 2 ocasiones, que yo he intentado, que suponía que se iba a plantear y que yo he intentado explicar. Hay pruebas directas de que es gobierno ruso. Yo no tengo pruebas directas del gobierno ruso, pero todo lo que he expuesto y he intentado explicar de que la complejidad y la combinación y la coordinación, porque ocurren en un mismo espacio del tiempo, necesita un actor que está gubernamental o que está cerca del gobierno para coordinarlo. Yo no puedo decir que esto fue ordenado por el gobierno ruso, no puedo decir porque no tengo prueba de ello, pero tengo elementos y argumentos de lo que yo deduzco y de lo que intento probar mi hipótesis de que se trata de un apoyo oficial. Es cierto que las ciberbrigadas, incluso la que existe en San Petersburgo, la puede alquilar cualquier persona. Quiero decir, son ejércitos virtuales que están a disposición a quien los paga, a quien los alquila, a quien los exige. Pero también es curioso que esté en San Petersburgo y es uno de los conocidos, para no hablar de los que estén en Siberia o en lugares más remotos. Dicho esto, respecto a la pregunta sobre la estrategia para luchar contra la ciberdelincuencia y el comentario del presidente de esta comisión, que realmente deben tratarse como los piratas, sin duda alguna hay una necesidad de legislar en nivel primero de la Unión Europea y luego a nivel internacional. Esto no tenemos. No lo tenemos porque es un fenómeno relativamente nuevo para Occidente. Para Rusia no es un fenómeno nuevo. Yo os puedo hablar desde los revolucionarios que inspiraron a Lenin. El mismo Lenin ha dicho, las palabras e información son como bombas, porque tienen un poder. Y en este sentido es necesaria la legislación, y yo creo que España, como país de la Unión Europea, tiene que contribuir primero en la Unión Europea y luego, obviamente, también como miembro de la Alianza Atlántica. El pasado 6 de diciembre de 2016, la Unión Europea y la OTAN habían firmado ya un acuerdo de la colaboración, pero yo lo que creo es que realmente, teniendo en cuenta que se trata de un fenómeno relativamente nuevo, los occidentales todavía no están completamente preparados para ello. Luego creo que hay mucha confusión entre lo que se consideran ciberataques y lo que se considera desinformación usando ciberespacio. Quiero decir, las redes sociales e Internet son 2 cosas diferentes y son 2 cosas que se deben abordar y legislar. Ciberseguridad es una cosa que yo veo incluso más facilidad de legislar, porque se puede percibir con más facilidad, y lo que se refiere a las campañas de desinformación y de influencia política existen desde que existen las campañas políticas y desde que existe el hombre. Otra cosa es cuando un país se pone en usarlo como un instrumento. Por lo tanto, apoyo absolutamente la idea de una legislación no solo en España, sino una coordinada con la Unión Europea. Lo que se refiere a la pregunta, agradezco a la portavoz del Partido Popular la aclaración de que yo cito aquí que se trata de un artículo de Economist. Marine Le Pen del Frente Nacional en Francia ha dicho que efectivamente ha recibido financiación del Kremlin, de Vladimir Putin, abiertamente, no es ningún secreto en Francia, y hubo prácticas
respecto en otros países de ello. De que el partido político Podemos, como dice el artículo de Economist, puede ser uno de los receptores. El mismo Economist dice que es difícil de probarlo, pero yo tengo entendido que respecto de la financiación del grupo Podemos se ha hablado en la Cámara y hay varias causas. En eso no entro ni estoy aquí para hablar de ello. Quiero decir, en el informe, y agradezco la cita del Economist. Usted preguntó si yo estoy consciente, si estamos conscientes, preguntó si España está en guerra con Rusia y si estamos conscientes que hay efectivos españoles en Bálticos. Pues sí, claro que sí, que hay efectivos bálticos en España, porque España es un país de la OTAN, de la Alianza Atlántica. Después de la anexión de Crimea y después del apoyo militar, económico y político de Rusia a los prorrebeldes rusos en Donbass, pues la OTAN ha empezado a cambiar su estrategia y efectivamente la participación de España corresponde al hecho de que es miembro de la Alianza Atlántica. Por lo tanto, creo que en esto España hace bien demostrar su solidaridad con otros miembros de la Alianza Atlántica. Esto creo que no se cuestiona. Usted también preguntó si mi informe es fiable. No voy a comentar si los otros informes de Elcano son fiables. En esto no entro. Si mi informe es fiable. Esta pregunta, sinceramente, me acuerda a lo que comenta la Margarita Simonova, diciendo que no hay una verdad objetiva y que hay que ofrecer, que su trabajo es ofrecer un punto de vista alternativo. Yo no intento ofrecer ningún punto de vista alternativo. Yo soy una experta en Rusia, trabajo muchos años en ello, y mi análisis se basa en mi conocimiento de historia, de las prácticas y, en este caso, de los documentos oficiales de Rusia. Usted también ha mencionado, señoría, que yo no hago diferencia entre política y guerra. Léase el concepto de disuasión estratégica del documento oficial ruso y verá que los mismos rusos dicen que la línea entre la guerra y paz se esfuma en este concepto. Yo cito en este caso, y Rusia, Federación Rusa, es la que pone el concepto de la guerra, lo llama guerra de información, vaina, información a vaina, con este concepto usa palabra la guerra y lo pone en su doctrina militar. Por lo tanto, yo creo que yo aquí no he inventado nada. Agradezco especialmente el apoyo al señor Hernando y la comparación con el pato. Aquí puede ser incluso más divertido de lo que uno espera. Agradezco su apoyo y sobre todo agradezco la valoración que me hace como analista y como persona que viene del mundo académico. De todo lo que ha dicho, especialmente quiero centrarme en lo que ha sacado del informe, que no es suficiente contar la verdad. Yo lo que he intentado con este informe es no ofrecer una visión alternativa. Yo he intentado llamar la atención de un fenómeno que está ocurriendo y que no ha ocurrido en octubre con el referéndum de Cataluña. Es un fenómeno del que escribí en enero primero. Es un fenómeno que está ocurriendo en todos los países occidentales. Es un fenómeno también que no es solo practicado por Rusia. Esto está claro, pero aquí estamos para hablar de Rusia. Yo hablo de Rusia, yo sé de Rusia. No hablo
usan, otros usan. En la misma campaña del presidente Trump se basó mucho en uso de las redes sociales, pero también es cierto que más de 40%, por ejemplo, de los estadounidenses exclusivamente se informan a través de redes sociales. Quiero decir que hay oportunidades que se aprovechan. Lo que quiero decir, cuando digo que no es suficiente contar la verdad, quiero decir que hay una estrategia detrás de ello. Y contar solo la verdad y contrarrestar la verdad, pues sí, tenemos que hacerlo. Pero eso se hace decir y desmentir continuamente en la vida política y en la vida pública en los países democráticos. Es normal. Lo que no se ve es que hay una estrategia de influir, pero negativamente. Todo el mundo, hay el concepto de soft power y hard power. El poder blando es un poder de influir pacíficamente. Nadie lo niega. Pero influir en términos negativos y desacreditar, eso es una estrategia, esto no es una negligencia, ni un deseo de influir. Respecto a las preguntas de la portavoz del Partido Popular, yo tengo que decir que no puedo hablar de las injerencias de territorio de Venezuela, porque no soy experta en Venezuela, pero no me sorprende. Además, era muy esperable que Nicolás Maduro diga inmediatamente quién es España para hablar a Venezuela, lo que hace, etcétera. Quiero decir que este comentario era esperable, la injerencia de Venezuela no me sorprende, pero no la puedo argumentar porque no tengo información. ¿Qué puedo yo aconsejar? Yo lo que puedo aconsejar a mi hijo, le aconsejo que estudie carrera de ciberoficio. Quiero decir, creo que eso que es el futuro. Él quiere estudiar medicina, pero bueno, no es el asunto. El ciberespacio, y perdonen estos comentarios personales, pero solo quería subrayar la importancia que va a tener esto en el futuro. La guerra convencional creo que no se va a librar, bueno, tiene mucha menos probabilidad que las guerras de ciberespacio. Las guerras futuras son las guerras de ciberespacio, y es una dimensión que asusta porque no la podemos controlar. No la podemos controlar, no podemos usar el concepto de disuasión clásico. Podemos protegernos, pero disuadir a alguien que no lo haga es difícil en el ciberespacio. En el conflicto convencional es posible. Respecto, ¿qué puedo aconsejar? Yo lo que puedo aconsejar, primero, distinguir entre la ciberseguridad y la desinformación. Creo que vamos bastante bien con la ciberseguridad. Lo que he leído, lo que se ha explicado, no hay que confundirlo. La OTAN hace distinción entre Strategic Communication y ciberseguridad. Los rusos no hacen esta. Los rusos usan ciberespacio y tienen su Strategic Communication, tienen sus mensajes. Quiero decir que allí hay una brecha en la percepción de las posibles amenazas. Nos falta trabajar, nos falta crear una estrategia, pero esta tiene clarísimamente que basarse en esta distinción entre ciberseguridad, ciberataques y la desinformación, y no solo respecto a Rusia. Y clarísimamente creo que en el mundo en que vivimos, entre la falta de distinguir verdad y mentira, pues esta es uno de los objetivos de estas campañas. Crear caos y crear justo esta duda de qué es verdad y qué es mentira. Y de esta manera, obviamente, poner tu adversario en la posición de apatía y de quitarle la capacidad de tomar la decisión. si no tiene los suficientes elementos para decidir y para poner en práctica estas decisiones. Muchas gracias. Gracias, señora Milosevic. Empezamos la segunda ronda de intervenciones. Señor Yanguas.
Nada, simplemente para agradecerle de nuevo las explicaciones a la señora Milosevic. Muchas gracias. Señor Salvador. Sí, no, yo sí quiero aprovecharla porque me he sentido también ofendido, o sea, por las palabras de la persona que ha intervenido a continuación mía, me refiero al señor Mayoral, porque yo no quiero que usted tampoco se lleve una impresión de que en esta Cámara el compareciente que viene a hablar con absoluta libertad, que además lo hace en base a un informe que ha firmado y que da la cara, o sea, por tanto no lo hace desde la desinformación, sino desde su información, pues que tenga usted la sensación de que aquí se amedrenta y se intenta un poco asustar al que comparece porque poco más o menos que puede haber cometido un delito, ¿no?, en su comparecencia. Por tanto, quiero transmitirle la seguridad y decirle que precisamente el grupo político que ha intervenido pues es el grupo político que cada vez que utiliza la palabra democracia pues la hace precisamente para asociarla a Irán, a Venezuela, a Rusia y a todos los independentistas que intentan romper este país. Y para ellos eso es la democracia y el nuevo orden mundial. Y porque también ese partido, quiero que usted sepa, aunque me imagino que como persona informada por supuesto que lo sabe, es un partido que en el Pacto de Estado antiyihadista, donde están todas las fuerzas políticas, pues el Estado observador, porque parece ser que a lo mejor no reúne los principios de garantías suficientes, me imagino que será con los yihadistas, ¿no? Porque si no, entonces no entiendo por qué Estado observador. Y lo que estoy diciendo, evidentemente... Perdón. Señor Mayoral, le daré la palabra en el acto. Perdón, yo a usted le he respetado. Señor Mayoral, le voy a dar la palabra inmediatamente y tendrá usted 3 minutos para contestar, pero no está en este momento. Y yo le escucharé callado, o sea, con absoluta atención, pero le repito lo que he dicho por si acaso es que no me ha entendido bien, aunque me parece que a usted también, como en Internet, le interesa más el ruido que el contenido. He dicho que ustedes, estando observadores en el pacto antiyihadista que han firmado todos los partidos, probablemente, posiblemente, porque a lo mejor no se dan las condiciones adecuadas de cara a las garantías de los yihadistas. Es un condicional, y así lo he dicho. Y usted no es nadie para en una comisión no solamente intentar amedrentar a la persona que comparece, sino también a los comparecientes. Usted, le respetamos su turno de palabra y su intervención, pero en el mío digo lo que quiero y también, evidentemente, consta en acta. No tengo que decirle al presidente que lo haga constar porque lo estoy haciendo dentro de mi intervención. Y entendía que lo que teníamos que decir era preceptivo, porque lo que aquí en este momento estamos analizando, y en eso me hubiera gustado también escuchar al señor Mayoral, y no lo he oído en ningún momento, hablar sobre los hechos objetivos que traían esta comparecencia a colación. No le he visto hablar de que realmente ha habido una intromisión en Cataluña, o sea, organizada. No le he oído hablar de dónde procedían esos ataques. No le he oído hablar de qué instrumentos estaban utilizando, sino lo que le he oído y le he visto ha sido intentar verter una cortina de humo para intentar despistar y convertir a los informantes en desinformantes para tapar a los que realmente nos están desinformando a todos. Por tanto, señor Mayoral, usted lo tiene muy fácil. Todo lo que yo he dicho consta en acta. Gracias, señor Salvador. Voy a dar la palabra al señor Mayoral inmediatamente. Me ha pedido el representante del Grupo Podemos en la mesa que haya una mesa informal. Inmediatamente la haremos. Y sí me gustaría que recondujésemos el clima de esta comisión mixta, que ya tiene bastantes complejidades, para dedicarnos en cada una de las comisiones a los temas que son objeto de la comparecencia, que fueron aprobados por unanimidad por todos los miembros. Señor Mayoral. Ahora... Estoy muy sorprendido por la irresponsabilidad de algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Me parece excepcionalmente irresponsable que se ponga en cuestión la unidad de las fuerzas democráticas de este país en la lucha contra el terrorismo yihadista. Creo que es una irresponsabilidad que no se merece nuestro pueblo. Y además, si alguien quiere saber por qué nosotros no firmamos, es porque nos parece que se han introducido normas dentro del ordenamiento jurídico que en aplicación de las mismas han tenido consecuencias contrarias a los principios básicos del Estado de Derecho. Algo que no compartimos con el Grupo Político de Ciudadanos. El Grupo Político de Ciudadanos le pareció bien que estuvieran ingresados en prisión provisional durante un mes personas por hacer una obra de títeres en carnaval. A nosotros no nos parece bien y creemos que eso ataca los principios más básicos de la democracia. Debo decirle que en nuestro país sí que tenemos experiencia acerca de noticias falsas en las redes. Las inauguró el PP, en concreto el señor Alejandro de Pedro, y esto no lo decimos nosotros, lo dicen los jueces en la trama púnica, que son los que han intentado manipular las redes. Yo creo que
hacer afirmaciones gruesas contra fuerzas políticas democráticas y a continuación decir no tengo pruebas pero lo reitero, creo que no es una actitud responsable en una comparecencia en un Congreso de los Diputados. Creo que le falta alguna información sobre mi grupo. Ha dicho usted que nosotros tenemos causas sobre financiación. Debo decirles que se han archivado 14 que fueron promovidas por una organización calificada por los jueces como organización criminal, que es la organización Manos Limpias, y sus miembros acabaron en prisión y parece que tienen nexos con las cloacas. Entonces, decirle porque mantenga la información, que sepa que en esta Cámara el único partido que se encuentra investigado por financiación ilegal es el PP. Creo que esos son algunos datos que le pueden venir bien de cara a las afirmaciones que pueda seguir haciendo en esta comisión. Sinceramente, creo que a veces, cuando estamos escuchando algunas cosas, nos da la impresión de que se confunde la libertad de información con la necesidad de implementar una doctrina de la seguridad nacional que ponga en peligro la posibilidad de que las redes sean un espacio de libertad donde las personas se puedan expresar y donde alguien se puede atribuir la posibilidad de decir cuáles son los medios de comunicación que pueden funcionar y cuáles no son los medios de comunicación que no pueden funcionar. Creemos que esos son derivas peligrosas, porque la doctrina de la seguridad nacional ha tenido esas derivas. La doctrina de la seguridad nacional ha perseguido al disidente y ha criminalizado al disidente. Yo no lo voy a decir a la portavoz del grupo parlamentario que es una sinvergüenza, como ha hecho en su coexposición, porque creo que además no se lo merece esta comisión, pero sí que es irresponsable. Sí que es irresponsable en muchas de las afirmaciones que se están vertiendo en la comisión. Yo simplemente voy a pedir un poquito de responsabilidad y le voy a reiterar una sola pregunta que he hecho al principio. ¿Usted considera que España está en guerra con Rusia? Esa es una pregunta muy sencilla. Usted ha venido y lo afirma veladamente en su informe. Yo pido que nos aclare su opinión al respecto. Si usted considera, y además le he puesto un ejemplo muy claro, le he dicho, en estos momentos hay desplegadas tropas españolas en los países bálticos, frontera con Rusia. ¿Existe o no, según su manera de entender, una guerra con Rusia? Creo que a esta comisión le interesa. Y luego, ya que usted es experta también en los países del este, me ha extrañado mucho que, hablando de Cataluña, no se haya referido a cuál es la opinión de los letones acerca de la cuestión catalana. Me sorprende, porque me sorprende. Entonces, si usted quiere hacer... Entiendo que es miembro de la OTAN y miembro de la Unión Europea, pero también creo que ha tenido un papel, y creo que en su Día Nacional no ha pasado inadvertida la bandera independentista. Creo. Sí, brevísimamente, señor presidente. Señor Milosevic, mire, yo creo que si alguien pretende que ante una campaña de las características que hemos estado viendo en el proceso de Cataluña o en el Brexit o en las elecciones de Estados Unidos, se le va a preguntar al gobierno de Rusia si tiene algo que ver y pretende que el gobierno de Rusia lo afirme, pues está un poquito descaminado, ¿no? Recuerdo que durante la Guerra Fría el representante de la KGB en las instituciones y en las embajadas solía ser el agregado cultural. Nadie reconocía que era el representante de la KGB, ¿no? Es un poco infantil pensar que se le va a preguntar al gobierno de Rusia si tiene algo que ver con esto y el gobierno ruso va a decir sí y va a levantar las manos, ¿no? Por lo tanto, usted ha hecho una aproximación académica, una aproximación como experta y conocedora de Rusia y de la política rusa en la historia y en la actualidad, y por lo tanto eso es con lo que nos quedamos, y ese es un testimonio muy importante para esta comisión. Y luego, mire, usted ha asistido a un ejemplo de un debate parlamentario en una democracia deliberativa, de Rawls y de Habermas, ¿no? Oiga, y hay otros modelos, ¿no? La del pueblo confrontativo, la del maniqueísmo, la de la clau, pero esta es esta, y esto está bien. O sea que ha tenido usted un buen ejemplo. Gracias, señor Hernández. Muchas gracias, señor presidente. Finalizar pues agradeciendo la respuesta a las preguntas. Efectivamente, en esta comisión hasta ahora había un clima maravilloso hasta que intervino el señor Mayoral. No sé si es esa la excepción.
Decirle que, bueno, ya veo la importancia que le ha dado a los ataques desde Rusia con la Operación Cataluña, que se ha dedicado a hablar de la financiación del Partido Popular y de la financiación de su partido y de la falta de libertad de los periodistas. Esto creo que me viene a la cabeza el líder de Podemos, que decía que había que azotar a una periodista hasta que sangrase. Yo creo que es por ahí, por donde va el tema de la libertad de expresión a los periodistas. En todo caso, a nosotros sí que nos preocupa las campañas de desinformación desde Rusia y desde Venezuela y desde cualquier otro país que vaya contra España, porque yo creo que hoy aquí, excepto el grupo de Podemos, todos estamos preocupados por lo que ha sucedido durante el mes de septiembre y durante el mes de octubre en la operación de Cataluña, precisamente porque intentan desestabilizar a nuestro país, pero claro, es normal, porque este partido que está aquí detrás, según un amigo del señor Pablo Iglesias en el Senado, dice que Irán y Venezuela financiaban precisamente a este partido para desestabilizar España. Entonces, es normal que hoy se venga a esta comisión y no le preocupe al grupo de Podemos el ataque desde Rusia o desde otros países a la integridad y a la democracia de nuestro país. Pero a nosotros sí que nos preocupa y por eso queremos comisiones como esta, señor presidente, en las que vengan comparecientes de nivel como el que tenemos hoy aquí, que ya le gustaría a muchos parlamentos poder escuchar a la señora Mira Milosevic y agradecerle al señor presidente y al señor letrado la celeridad con la que se están produciendo estas comparecencias, porque ha sido el jueves pasado cuando el Grupo Socialista la solicitó y hoy está compareciendo aquí. Eso es algo inaudito en este Parlamento, así que felicitar al presidente y al letrado. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, señora portavoz. Señora Milosevic, concluye su comparecencia. Concluyo muy brevemente. Muchas gracias a todos los portavoces. Solo hubo una pregunta concreta. Si estamos en la guerra con Rusia, España no, desde mi punto de vista y mi valoración, no hay un peligro inminente de que se produzca un conflicto convencional en la frontera entre los países bálticos y Rusia. Las tropas que están allí forman parte de acuerdo del Consejo entre Rusia y la OTAN firmado en 2002. Quiero decir que las fuerzas rotativas que están desplegadas en el llamado flanco oriental no violan los acuerdos firmados con Rusia. Y solo una información más, incluso el concepto estratégico de la OTAN de 2010, que considera a Rusia como socio estratégico, todavía es válido en la OTAN, cuando obviamente con la anexión de Crimea Rusia ha demostrado que no es exactamente un socio estratégico. ¿Está España en la guerra con Rusia? Rusia está en la guerra de información con España y con el resto de los países europeos. Muchas gracias a todos, muchas gracias por vuestra atención y reitero que ha sido un honor para mí comparecer ante esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Milosevic. Ha sido un honor para todos nosotros oírla. Seguiremos escuchando todos los expertos que los distintos grupos quieran traernos para tener, eso sí, visiones alternativas y diferentes.